Nos encontramos en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en el laboratorio específicamente de circuitos eléctricos, para desarrollar el tema de las leyes de Kirchhoff en circuitos de impedancia RLC. Entonces, como objetivos principales hemos planteado dos. El primero es medir y comprobar teóricamente los valores de corriente y voltaje en cada elemento de los circuitos de impedancia RLC, mediante el uso de multímetro digital y la pinza amperimétrica. Como segundo objetivo nos hemos trazado el graficar diagramas fasoriales de ambos circuitos RLC, uno en serie como tenemos en este caso y el que veremos más adelante en paralelo, para así poder observar las interacciones de fase de cada componente de los circuitos, ya sean resistivos, inductivos y capacitivos. Ahora, los instrumentos que vamos a utilizar hoy serán una fuente de alimentación variable Lucas Newell, el módulo de máquinas eléctricas, el cual cuenta con un banco de condensadores, además de la resistencia también variable a través de este selector. Tenemos también lo que son los instrumentos de medición, como el multímetro digital Lucas Newell, el cual encendemos y con el selector podemos hallar la resistencia, voltaje, también podemos hallar corriente, pero en este caso la corriente la hallaremos con la pinza amperimétrica, que es de la marca Chauvin Arnaud F65. Entonces, bien, todas nuestras medidas van a ser con el voltaje corriente alterna. Entonces, cabe mencionar que también haremos uso de balastro electromagnético. Entonces, a continuación procederemos a mostrar el desarrollo de nuestro circuito RLC en serie y paralelo, para así poder comparar los valores medidos, tanto los reales como nuestros valores calculados de manera teórica. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la parte de circuito en serie. Para esto, bueno, ya tenemos el circuito conectado, solamente vamos a proceder a sacar las medidas. Tenemos que prender la fuente y ver en qué valores nos encontramos. Esta vez estamos en un valor de voltaje de 111.4, ¿no? Siendo que el voltaje de la resistencia, como podemos observar acá, 46.5, o sea, de 101 aproximadamente. Luego, para nosotros hallar lo que es el voltaje del balastro, vamos a tener que conectar acá, ¿okay? Teniendo un valor de 41.1, no se puede. Y por último, para nosotros poder hallar lo que es el voltaje del condensador, bueno, desconectamos acá y pasamos a conectar donde se encuentra, ¿no?, la tabla de condensadores, teniendo un valor de 224 puntos. Ok, bueno, cabe destacar, al igual de lo que fue con lo que es las intensidades, la suma de estos voltajes no va a dar el voltaje total de la fuente, que bueno, el voltaje que ya habíamos mencionado, suma de voltaje va a ser una suma fasorial. Por lo tanto, luego lo vamos a pasar a comprobar en un Excel con el video ya grabado completamente. Bien, vamos a usar las mediciones de las corrientes en el circuito RLC paralelo. Para eso vamos a encenderlo. Bien, vamos a usar un voltaje de 102.3 aproximadamente. Lo que vamos a hacer primero es calcular, obtener la medida de la corriente de la fuente. Nos da un valor de 1.049. ¿Sí? Ahora procederemos a calcular la corriente de la resistencia, Que nos da un valor de 1.10 amperios. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las corrientes del condensador, del balastro y el condensador respectivamente. Nos da un valor de 0.248 amperios. Y por último lo que vamos a hacer es calcular la corriente que nos da el condensador, ¿no?, Que es un valor de 0.313 amperios. Bien, si nos damos cuenta, al hacer la suma de las corrientes calculadas no nos da el valor. Lo que pasa es que se encuentra en corriente alterna, y haciendo una suma fasorial mediante el software de Excel nos dará el valor real, el valor aproximado a la fuente. Ok, como dijimos en el laboratorio, acá se va a realizar la comparativa de lo que es la segunda ley de Kirchhoff y pues acá, bueno, estamos mostrando lo que es nuestra tabla de cálculos. Acá podemos observar los cálculos que hemos realizado para las 5 mediciones.
Y esto se va a comparar luego con lo que son los datos experimentales, ¿no? Y acá se va a, bueno, comprobar en la tabla de errores. Acá tenemos los datos teóricos y los datos experimentales, siendo que pues hemos realizado una tabla de errores para cada una de las 5 medidas, ¿no? Como podemos observar. Ya. En este caso nosotros nos vamos a centrar en lo que es la primera medida, porque con este vamos a hallar lo que es el diagrama fasorial y la comprobación de la segunda ley de Kirchhoff. En cuanto a lo que es el voltaje del resistor y el voltaje del condensador y la intensidad, no hay mucho que decir debido a que pues, las variaciones son pequeñas. En el caso de lo que es el voltaje del inductor, este voltaje podemos observar que es menor a su valor teórico, pero la diferencia es muy grande, es casi de 24 voltios y el error porcentual es del 9%. ¿Esto a qué se debe? Bueno, en el laboratorio se nos indicó que el balastro cuando se trabaja de más tiende a sobrecalentarse y el sobrecalentamiento del balastro genera una caída de voltaje y que la resistencia interna del mismo balastro aumente, ¿no? Son dos cosas que generan. Y bueno, acá podemos observar la caída de voltaje que pues, se dio en el balastro, que es menor al valor teórico, y la resistencia interna, bueno, luego más adelante vamos a ver cómo es que afecta, ¿no? Eh, bueno, este es nuestro diagrama, este es nuestro circuito. Acá podemos, bueno, con los datos teóricos, acá hemos comprobado la segunda ley de Kirchhoff, acá está de manera fasorial. Y pues con ayuda de una calculadora hemos obtenido que el valor de voltaje, obviamente realizando la suma fasorial de cada voltaje, también consideramos el voltaje de la resistencia interna del balastro, nos queda un total de 111,36 y un ángulo de 0,002, ¿no? Siendo que pues encaja con el valor de 111,4 voltios y el ángulo de 0. Por lo tanto, la segunda ley de Kirchhoff queda demostrada, ¿no? Se comprobó con estos datos y pues acá tenemos lo que es el diagrama fasorial. Bueno, simplemente lo que hemos hecho ha sido plasmar estos datos en un diagrama fasor, ¿no? Nada más, como se puede observar acá. Y ahora, ¿qué sucede con los datos prácticos? Bueno, con los datos prácticos va a suceder algo, que el voltaje con el que hemos trabajado, que era de 111,4, no va a dar 111,4 debido a que acá hay una variación de voltaje, ya una caída de 241,1 en comparativa a la de 265,5. Entonces el voltaje se sobreentiende que va a ser menor. Ahora, no solo eso, sino que también, como dijimos, el balastro tiene hace que la resistencia interna del balastro se aumente, que el balastro esté sobrecalentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, en este caso nos va a perjudicar en los cálculos debido a que el ángulo que nosotros tenemos que calcular para realizar la suma fasorial y poder encontrar el nuevo voltaje no se va a poder dar debido a que pues ya no tenemos la resistencia de 153,1, ¿no? Que en este caso era la suma de la resistencia interna del balastro y la resistencia que tenemos que era de 101,2. En este caso hemos tratado de trabajar con la misma resistencia para ver si es que no había variado o para comprobar y pues bueno, comprobamos que sí, se dio la variación debido a que los ángulos que se obtienen son errados, ya que hemos obtenido estos ángulos y al realizar la suma fasorial obtenemos un valor de voltaje de 98,78 y un ángulo de menos 5,57, ¿no? Entonces, podemos entender que pues estos ángulos de aquí son los que están errados, debido a que pues la resistencia con la que debemos trabajar ahora es una resistencia mayor, ¿no? Entonces, por tanto, la segunda ley de Kirchhoff queda demostrada y también pues se comprobó que pues de manera real el balastro va a presentar variaciones, ¿no? Va a presentar fluctuaciones debido al uso constante. En un primer uso, por así decirlo, los valores no deberían fluctuar tanto y eso se va a comprobar en lo que es la primera ley de Kirchhoff, donde los valores casi no fluctúan mucho. Ok, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, para este momento vamos a grabar lo que son las conclusiones. Bueno, como primera conclusión tenemos que lo que es la segunda ley de Kirchhoff para el circuito de RLC en serie se cumple, ya que la sumatoria fasorial de los voltajes de los elementos de carga es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Bien, como segunda conclusión, tenemos que en el circuito RLC paralelo, la suma fasorial de las corrientes es igual a la obtenida de la fuente, ¿no? Mediante el uso de los instrumentos se comprobó que tanto los valores medidos experimentalmente son muy aproximados a los valores teóricos, ¿no? Esto significa que nuestros valores tanto en serie y en paralelo han sido desarrollados de manera exitosa. Y como tercera conclusión tenemos que al analizar los circuitos de impedancia RLC, tanto en serie y en paralelo, es importante considerar la fase de corrientes y tensiones debido a las propiedades que presentan nuestros elementos, ya sean inductivos, capacitivos, resistivos, lo cual nos va a permitir graficar de manera correcta nuestro diagrama fasorial.
Y eso sería todo nuestro proyecto de investigación. Gracias. Muchas gracias.